El sonido de mis tacones resonaba en el frío mármol del hospital privado en pleno centro de Madrid. La fragancia de desinfectante y café rancio flotaba en el aire, contrastando con el lujo de las paredes de tonos neutros y la recepción impecablemente iluminada. Señora Ramírez, el doctor Toledo la recibirá en unos minutos, dijo la recepcionista con una sonrisa protocolaria. Marina Ramírez. Ese era el nombre que el mundo conocía. La esposa perfecta de un empresario exitoso, la mujer que tenía todo lo que cualquiera desearía. Un matrimonio estable, una casa en La Moraleja, cenas de gala y viajes exóticos. Pero había algo que nadie veía. Algo que se escondía tras la tela de mi vestido ceñido de seda color burdeos y la pulsera de oro que mi marido me regaló en nuestro aniversario. El vacío. Mi reflejo en el cristal de la sala de espera me devolvió una imagen impecable, labios carmín, cabello castaño cuidadosamente ondulado, piernas cruzadas con la elegancia de quien sabe cómo moverse en sociedad. Pero por dentro me estaba desmoronando. Señora Ramírez, el doctor la espera. Me puse de pie con una calma ensayada, recogí mi bolso de cuero italiano y me dirigí hacia la puerta de su consulta. Lo que no sabía es que, al cruzar ese umbral, mi mundo cambiaría para siempre. Un diagnóstico que iba más allá del cuerpo. El despacho del doctor Toledo era elegante, sobrio. Libros médicos perfectamente alineados en estantes oscuros, una lámpara moderna proyectando una luz tenue sobre su escritorio de madera. Pero lo único que captó mi atención fue él. Santiago Toledo. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro ligeramente despeinado y una sombra de barba que le daba un aire irresistible de descuido calculado. Y su camisa blanca se ajustaba a su torso de una manera que me hizo desviar la mirada antes de que pudiera notar que lo analizaba. Buenas tardes, señora Ramírez, su voz tenía un tono grave, pausado. Marina, lo corregí con una sonrisa ligera, deslizándome en el asiento frente a él. Él levantó la mirada de mi expediente. Sus ojos oscuros me sostuvieron un segundo más de lo necesario. Bien, Marina. ¿Qué la trae por aquí? No lo sé exactamente. Me siento extraña. Como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. No era una mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Él se reclinó en su asiento, cruzando los brazos con calma. A veces, la rutina, el estrés, pueden hacer que sintamos desconexión con nosotros mismos. ¿Has sentido insomnio? ¿Ansiedad? No. Mentí. No quería que pensara que era una simple crisis pasajera. Él no insistió. Solo asintió y tomó notas en su libreta. Voy a hacerle un chequeo general. Asentí. Me levanté con elegancia y caminé hacia la camilla con pasos medidos. Cuando me senté, sentí su cercanía. El doctor arremangó su camisa con un gesto preciso. Sus dedos tocaron mi muñeca con la suavidad de quien está acostumbrado a medir pulsaciones, pero a mí me parecieron un roce calculado. O quizás solo era mi mente jugando con lo prohibido. Respire hondo. El estetoscopio se posó sobre mi pecho, justo sobre la curva del escote de mi vestido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Y en ese instante supe que lo sentía también. Ese latido acelerado, ese calor silencioso. Algo en el aire se tensó. Pero entonces él apartó la mano y volvió a anotar algo en su libreta, como si nada hubiera sucedido. Sus signos vitales están normales. Pero quiero que se haga unos análisis. Y que vuelva en una semana. Me levanté despacio, alisando la tela de mi vestido con un gesto inconsciente. ¿Es necesario?
No era necesario en absoluto. Pero por alguna razón, quería oír su respuesta. Sí. Quiero seguir de cerca su evolución. Un silencio pesado llenó la sala. Nuestras miradas se encontraron una vez más. Y supe que este no era un simple diagnóstico médico. Era el comienzo de algo peligroso. Nos vemos la próxima semana, doctor. Salí de la consulta con la piel aún ardiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viva. La semana transcurrió lenta, como si el tiempo jugara en mi contra. Cada mañana despertaba junto a Hugo, mi esposo. El hombre con quien había compartido los últimos 10 años de mi vida. Un hombre correcto, predecible, meticuloso en todo, incluso en su manera de amarme. Él no notó mi silencio en las cenas ni el leve temblor en mis manos al sostener la copa de vino. Pero yo sí lo noté. Desde que había salido del consultorio de Santiago Toledo, algo dentro de mí se había encendido. Y no podía apagarlo. Cuando volví a su consulta, llevé un vestido más ceñido. No porque esperara algo. No porque quisiera provocar nada. Al menos, eso me repetí mientras caminaba por el hospital, sintiendo las miradas de otros pacientes y médicos deslizándose sobre mí. El vestido era de seda negra, con finos tirantes que dejaban mis hombros desnudos, y un escote justo lo suficientemente profundo para ser elegante, pero sugerente. Mis tacones de aguja resonaban en el suelo con una seguridad que no sentía realmente. Pero cuando entré en su despacho, algo cambió. Él estaba de pie, revisando unos documentos, y al levantar la vista, sus ojos recorrieron mi figura con una rapidez casi imperceptible. Casi. Marina, su voz fue más grave de lo que recordaba. Doctor Toledo, respondí con una sonrisa que no pude controlar del todo. Él dejó los papeles sobre el escritorio y me indicó que me sentara. ¿Cómo se ha sentido esta semana? Inquieta, solté sin pensar. Sus cejas se arquearon levemente. ¿Por qué? Crucé las piernas, sintiendo el roce de la tela sobre mi piel desnuda. No lo sé, ladeé la cabeza, jugando con el borde de mi pulsera de oro. Sabía que estaba coqueteando, aunque no lo había planeado. Tal vez demasiadas cosas en la cabeza. Su mirada se clavó en la mía, y durante un segundo sentí que podía oír mis pensamientos. Entonces, carraspeó y se puso de pie. Haremos unos análisis. Me levanté, y cuando él se acercó para indicarme la camilla, nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Lo sentí. El calor que irradiaba su piel, el leve perfume de madera y cuero que desprendía su cuerpo. Dejó que me recostara con una calma controlada, pero cuando sus dedos rozaron mi muñeca para tomarme el pulso, la electricidad fue instantánea. Él también lo sintió. Lo vi en la forma en que su mandíbula se tensó. El estetoscopio se deslizó sobre mi piel desnuda, recorriendo mi clavícula hasta el centro de mi pecho. Respire hondo. Respiré. Pero no por la orden. Lo hice porque si no lo hacía, temía que el deseo explotara en mi interior. Su mano se deslizó hasta mi abdomen, presionando con delicadeza para revisar los músculos. No debía sentir lo que sentí. El roce de sus dedos, la forma en que sus manos parecían conocer mi cuerpo más de lo que deberían. Mis labios se entreabrieron y él notó mi reacción. No dijo nada. No se apartó de inmediato. Pero cuando lo hizo con una lentitud calculada. Todo parece estar en orden, su voz era controlada, pero vi el leve temblor en sus manos al tomar una nota. Me senté despacio, acomodando el vestido en mis muslos. Él no miró. Pero yo sentí como su atención estaba en cada movimiento que hacía. Voy a enviarla a unos estudios más específicos, su tono fue más frío esta vez. Como si intentara crear una barrera entre nosotros.
Pero la barrera ya había sido rota. Me puse de pie, despacio, y antes de que pudiera detenerme, incliné el rostro apenas unos centímetros más cerca del suyo. Lo suficiente para sentir su aliento sobre mis labios. Gracias, doctor. No lo toqué. No lo besé. Pero fue peor. Porque en ese momento supe que lo deseaba más de lo que jamás había deseado nada. Y que él, por más que intentara evitarlo, sentía lo mismo. Cuando salí del hospital, el aire nocturno de Madrid me golpeó el rostro. El deseo aún ardía en mi piel. Pero lo que no noté, al menos no en ese momento, fue la sombra que me observaba desde un coche estacionado frente al hospital. Unos ojos que seguían cada uno de mis movimientos. Unos ojos que pertenecían a alguien que no debía estar allí. Alguien que había visto más de lo necesario. El deseo puede ser un veneno lento. Uno que te consume desde dentro sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Desde aquella consulta, desde aquel roce que no debió haber ocurrido, no dejaba de pensar en él. El problema era que alguien más lo había notado. ¿Dónde has estado? La voz de Hugo era baja, controlada, pero tenía ese filo cortante que solo yo sabía reconocer. Dejé mi bolso sobre la mesa y me quité el abrigo con una calma forzada. En el hospital. ¿Recuerdas que tenía cita con el doctor Toledo? Sus ojos se entrecerraron. Parece que últimamente pasas mucho tiempo allí. Me congelé. ¿Lo decía al azar? ¿O sabía algo? Solo estoy siguiendo las indicaciones médicas, repliqué, quitándome los tacones y caminando hacia la habitación. ¿Las indicaciones médicas o las del doctor Toledo? Me detuve en seco. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Respiré hondo antes de girarme. ¿Qué insinúas? Hugo cruzó los brazos. Iba vestido con su traje de siempre, impecable, sin una sola arruga, como si él mismo fuera un reflejo de la perfección que tanto amaba proyectar. Nada, solo que nunca te había visto tan interesada en un tratamiento médico. Reprimí el impulso de gritarle. No porque estuviera furiosa, sino porque tenía miedo. Miedo de que me viera a través de la máscara. Miedo de que descubriera lo que yo misma aún no me atrevía a admitir. Así que, en lugar de eso, sonreí. A lo mejor simplemente disfruto de la atención. Me giré y caminé hacia la ducha antes de que pudiera responder. Pero lo sentí. Sentí su mirada clavada en mi espalda. Como si sospechara. Como si supiera. A la mañana siguiente, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Café esta tarde? Creo que aún no hemos terminado nuestra conversación. Mi corazón se aceleró. No era necesario preguntar quién era. Pero antes de responder, dudé. Si lo hacía, si aceptaba, ¿qué significaba? ¿Sería solo una charla casual? ¿O sería el primer paso hacia algo de lo que ya no podría escapar? Mi dedo tembló sobre la pantalla antes de escribir la respuesta. A las 5. En la terraza del Hotel Orense. Envió una sola respuesta. Allí estaré. El Hotel Orense tenía una de las terrazas más elegantes de Madrid, con vistas a la ciudad que parecían extenderse hasta el infinito. Cuando llegué, él ya estaba allí. Vestía un suéter de lana gris sobre una camisa blanca, las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus antebrazos. No llevaba bata. No llevaba el aura profesional de su consultorio. Solo era un hombre. Y yo solo era una mujer que no debía estar allí. Parece que llego tarde, dije, sentándome frente a él. No, negó con una media sonrisa. Llegaste justo a tiempo. Hubo un silencio pesado.
El tipo de silencio que ocurre cuando las palabras no pueden ocultar lo que el cuerpo ya sabe. Debo decir que no esperaba que aceptaras. Me incliné ligeramente, dejando que la luz del atardecer jugara con las líneas de mi escote. Ni yo. Sus ojos se deslizaron por mi cuello, bajando apenas un segundo más de lo debido antes de volver a mi rostro. Pero lo vi. Lo sentí. ¿Y por qué lo hiciste? Tomé un sorbo de café, saboreando la amargura en mi lengua antes de responder. Porque quería verte sin la bata. No pestañeó. No apartó la mirada. Solo sonrió de lado, con esa expresión que enviaba un escalofrío delicioso por mi espalda. Espero no decepcionarte. Mis dedos acariciaron el borde de la taza. Aún no lo has hecho. Fue en ese momento que supe que había cruzado la línea. No la de la infidelidad física, sino una aún más peligrosa. La del deseo consciente. Nos quedamos allí, hablando durante horas. Sobre todo y nada. Hasta que anocheció. Hasta que mi teléfono sonó. Era Hugo. Lo miré durante unos segundos antes de apagar la pantalla sin contestar. Cuando levanté la vista, Santiago me observaba con atención. Deberías irte. Lo sé. Pero no me moví. No hasta que él se inclinó, apoyando un codo sobre la mesa y con una voz más baja, más grave, dijo: Si no te vas ahora, no sé si podré dejarte ir después. Mi pecho subió y bajó con rapidez. Quería besarlo. Quería dejar que sus manos me tocaran como había soñado cada noche desde aquella consulta. Pero en lugar de eso, me levanté. Me giré sin decir nada. Y caminé lejos de él antes de hacer algo de lo que nunca podría arrepentirme lo suficiente. Lo que no supe en ese momento es que ya era demasiado tarde. Porque alguien más nos había visto. Y esa noche, cuando llegué a casa, encontré sobre mi cama un sobre sin remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una sola foto. Una foto de mí y Santiago en la terraza. Y una nota escrita a mano. Cuidado con lo que deseas. Mis dedos se cerraron alrededor del sobre, sintiendo el ligero temblor en mis manos. La foto no dejaba lugar a dudas. Alguien nos había visto. Alguien sabía. Mi corazón latía desbocado mientras recorría con la mirada la nota escrita con tinta negra. Cuidado con lo que deseas. No había firma. No había más pistas. Solo una amenaza silenciosa. A la mañana siguiente, Hugo estaba diferente. No me preguntó nada. No mencionó la noche anterior. Pero su mirada lo decía todo. Observaba cada uno de mis movimientos con una frialdad calculada, como si estuviera esperando que cometiera un error. Durante el desayuno, su cuchara se detuvo a medio camino de su café. Anoche llegaste tarde. Levanté la vista con calma, aunque la tensión me quemaba por dentro. Salí a tomar un café después de la consulta. Él asintió lentamente, pero algo en su expresión me dejó helada. No insistió. No hizo más preguntas. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque si Hugo sospechaba algo, no lo iba a demostrar de inmediato. Él jugaría su juego con paciencia. Con precisión. Como siempre lo hacía. Podría haberme alejado. Podría haber fingido que todo lo que había pasado con Santiago Toledo no era real. Pero cuando volví a su consulta, cuando vi la forma en que sus ojos me buscaron en cuanto entré, supe que ya no podía retroceder. Tenemos que hablar, dije en cuanto cerré la puerta. Lo sé. Tomó la foto que le extendí y su mandíbula se tensó. ¿Quién la envió? Negué con la cabeza. No lo sé.
Pero Hugo actúa diferente. Creo que sospecha. Santiago apoyó las manos en su escritorio, respirando hondo. Marina, esto es peligroso. Lo sé. Pero ni siquiera el miedo logró apagar el fuego en mi interior. Porque la forma en que su cuerpo estaba tan cerca del mío, la manera en que su camisa se arrugaba ligeramente en sus brazos tensos. Nada podía apagar el deseo que sentía por él. Dime que lo deje, susurré. Él no respondió. No de inmediato. Pero cuando habló, sus palabras no fueron las que esperaba. No puedo. Su mano rozó la mía sobre el escritorio. Fue un gesto pequeño. Insignificante. Pero fue la primera vez que no nos detuvimos. La primera vez que ambos admitimos, sin decirlo, que esto era inevitable. Esa noche no volví a casa. Cuando llegué al apartamento de Santiago, el aire entre nosotros estaba cargado de un deseo que ya no podía reprimirse. Su mano se deslizó por mi espalda al cerrar la puerta, sus dedos trazando el camino que su mirada ya había recorrido demasiadas veces. Dime que pare, susurró contra mi piel. No lo hice. No podía. Mis labios encontraron los suyos con una urgencia que no había sentido en años. Sus manos recorrieron mi vestido de seda, deslizándose por mis caderas, sosteniéndome como si temiera que desapareciera si me soltaba. No hubo palabras. No hubo excusas. Solo la certeza de que esa noche cambiaría todo. Cuando desperté, la luz de la mañana se filtraba por las cortinas. El calor de su cuerpo aún estaba a mi lado, su respiración lenta y profunda. Pero entonces, mi teléfono vibró. Me incorporé, con el corazón martillando contra mi pecho. Un mensaje. De Hugo. Espero que hayas disfrutado tu noche. Nos vemos en casa. Sentí que el aire se me iba. El frío se arrastró por mi columna, helando cada fibra de mi cuerpo. Hugo lo sabía. Siempre lo había sabido. Y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué iba a hacer con esa información?